Buenas tardes, a continuación voy a aplicar una evaluación oral a los compañeros. ¿Se presentan, por favor? Buenas tardes, soy Viridiana Rosales. Buenas tardes, soy Gabriel Hernández. Buenas tardes, soy Carlos Maldonado. Bien, empezamos. Carlos, ¿me da la diferencia entre ajuste, calibración y verificación? Ajuste es acercar al instrumento a un valor conocido y calibración es determinar los errores del instrumento y verificación es cumplimiento o no de la norma. Viridiana, ¿diferencia entre ajuste, calibración y verificación? Ajuste es llevar un instrumento a un valor conocido. Calibración es determinar los errores de la báscula. Y verificación o inspección es comprobación o no del cumplimiento de la norma. Gabriel, la misma pregunta, diferencia entre ajuste, calibración y inspección o verificación. Ajuste es llevar el instrumento a un valor conocido. Calibración es operación para determinar los errores del instrumento. Y verificación es evaluación de la norma o cumplimiento de la norma. Bien. Viridiana, diferencia entre D y E. D, división real de escala, y E, división de inspección. Carlos, la misma pregunta, diferencia entre D y E. D es división real de escala y es división de verificación. Gabriel, D es división real de escala y E división de verificación. correcto. Viridiana, ¿qué es E y qué es D? D es valor expresado en unidades de masa para la diferencia entre dos marcas consecutivas de la escala para indicación analógica, y la diferencia entre dos indicaciones consecutivas para indicación digital. Y E es valor expresado en unidades de masa para determinar la clase de exactitud de una báscula y sus errores máximos permitidos. Carlos, la misma pregunta. D es valor expresado en unidades de masa a dos marcas consecutivas de la escala para analógico y a dos indicaciones para digital, y es división, si me fue la palabra, Gabriel, ¿qué es D y qué es E? D es valor expresado en unidades de masa en dos marcas consecutivas a la escala para analógicos y dos indicaciones para electrónicos o digitales. Y E es valor expresado en unidades de masa para determinar la clase de exactitud y los errores máximos tolerados. Carlos, ¿cómo haces la prueba de excentricidad? La prueba de excentricidad consiste en 5 pesadas a un tercio de la capacidad máxima, tomando como referencia el centro, siguiendo con la esquina superior izquierda y girando en torno a las manecillas del reloj. Viridiana, ¿cómo realizas la prueba de excentricidad? Con un tercio de la capacidad máxima de la báscula, primero se pone tomando como referencia el centro, luego la esquina superior izquierda, y así en el sentido de las manecillas del reloj en cada esquina, 5 cargas en el receptor de carga, y ya anotamos los errores que haya tenido, nada más. Gabriel, ¿cómo haces la prueba de excentricidad? La prueba de excentricidad se hace con un tercio de la capacidad máxima del instrumento, tomando como referencia el centro, siguiendo de la parte superior izquierda y así consecutivo con las manecillas del reloj. Viridiana, ¿cómo haces la prueba de exactitud?
se calculan 10 cargas, sacando los intervalos de pesadas, y primero se colocan en el receptor de carga, primero de forma ascendente y luego de forma descendente, y también se toman los errores que hayan presentado. Carlos, ¿cómo realiza la prueba de exactitud? Se calculan los intervalos de pesada. Consiste en hacer 10 cargas de manera ascendente para después de manera descendente. Entre esas 10 cargas debe de estar el mínimo, el peso máximo y donde haya mayor cambio en los errores máximos tolerados. Gabriel, ¿cómo haces la prueba de exactitud? Se determinan los intervalos, se procede a hacer 10 cargas de manera ascendente y descendente, se coloca el mínimo, el máximo y los cambios que haya entre cada error máximo tolerado. Viridiana, ¿cómo realizas la prueba de repetibilidad? Primero se realizan 10 cargas con el 50% de la capacidad máxima de la báscula. Se ponen en el receptor de carga, si se puede en el centro, si no es muy grande la carga, y se retira para que quede en cero, y así se repite 10 veces el mismo proceso, y también se toman los errores que hayan presentado, y ya después de las 10 cargas se hace con el 100% del peso del alcance máximo de la báscula, también durante 10 veces, y se anotan igual los errores. Gabriel, ¿cómo realizas la prueba de repetibilidad? Consiste en hacer 10 cargas consiste en hacer 10 cargas con la capacidad máxima y el 50% de la capacidad máxima del instrumento. 10 veces se hace la repetibilidad y sacando los errores. Carlos, ¿cómo realizas la prueba de repetibilidad? Consiste en hacer 10 pesadas al 50%, poniendo la carga en el receptor y retirando así 10 veces, y después 10 veces al 100% poniendo la carga en el receptor y retirando. Gabriel, ¿cómo indicas las cargas o qué criterio utilizas para colocar las cargas en la prueba de exactitud? A primera instancia se sacan los intervalos, tomo como referencia mi mínimo, el máximo, y colocando las diferencias entre cada error máximo tolerado. Viridiana, ¿qué criterio utilizas para determinar las cargas que vas a colocar en la prueba de exactitud? Se calculan los intervalos de pesadas y sus errores máximos permitidos, y se toma para las cargas el máximo, el mínimo, y donde haya cambios en los errores máximos permitidos. Carlos, ¿qué criterio utilizas para determinar las cargas que vas a colocar en la prueba de exactitud? Se calcula el intervalo de pesadas. Vamos a tomar como referencia el mínimo, el máximo y las pesadas donde haya diferencia en el error máximo tolerado. Bien. ¿Qué requisitos debe tener un laboratorio de calibración para emitir informes de calibración, Viridiana? Debe estar aprobado y... se me fue la palabra calibrar. Certificado... Gabriel, ¿qué requisitos debe de tener un laboratorio de calibración para emitir informes de calibración? Debe estar certificado y acreditado. Carlos, ¿qué requisitos debe tener un laboratorio de calibración para emitir informes de calibración? Debe estar certificado y aprobado. ¿Correcto? Viridiana, ¿qué es dolo o mala fe? Se entiende dolo o mala fe cuando realizas una acción o omisión relacionada con la acreditación o aprobación y omites información relevante o das información falsa o incorrecta. Carlos, ¿qué es dolo o mala fe? Son
acción o omisión relacionada con la acreditación y aprobación, también de la actividad de inspección, cuando se omite información o se proporciona información falsa. Gabriel, ¿qué es dolo o mala fe? Acción o acción, omisión relacionado con la acreditación o actividades de la inspección donde se realicen informes falsos o erróneos. Viridiana menciona 5 compromisos que debes de tener en cuanto a la ética en una unidad de inspección. Seguir las leyes y normas de forma honesta, no aceptar dádivas, no difamar a la EMA, llenar los dictámenes con información verídica y no difamar a otras unidades. Carlos menciona 5 compromisos que debes de tener de acuerdo al código de ética con tu unidad de inspección. Seguir las reglas y normas, ser honesto, una competencia leal, no difamar a la EMA y no omitir dictámenes falsos. Gabriel menciona 5 compromisos que debes de tener con respecto al código de ética en tu unidad de inspección. Ser honesto, no difamar a la EMA, no emitir dictámenes falsos, cumplir las leyes y normas y anotar los dictámenes verídicos. Carlos, ¿cuál sería la consecuencia de que realices una verificación con datos erróneos o falsos? La suspensión o cancelación de la acreditación. Viridiana, ¿consecuencia de realizar una verificación con datos erróneos o falsos? Cancelación o suspensión de mi acreditación. Gabriel, ¿consecuencia de que realices una verificación con datos erróneos o falsos? Suspensión o cancelación de mi acreditación. Carlos, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir para que realices una inspección inicial de acuerdo a la lista de instrumentos? Para una inspección inicial, la báscula no debe de contar con una inspección previa y tener número de aprobación de modelo o prototipo. Viridiana, ¿cuáles son los requisitos de una inspección inicial de acuerdo a la lista de instrumentos? No debe de tener una inspección previa y debe estar en la lista de aprobación de modelo prototipo. Gabriel, ¿cuáles son los requisitos de una inspección inicial de acuerdo a la lista de instrumentos? Que no cuente con una inspección previa y que esté dentro de la lista de aprobación de modelo o prototipo. Carlos, ¿qué es una verificación inicial, periódica y extraordinaria? La inicial se realiza cuando el instrumento no cuenta con una inspección previa. La periódica se debe de realizar, es la que cuando ya cuentas con una inspección previa y está dentro del periodo, y la extraordinaria está fuera del periodo de inspección. Viridiana, ¿qué es una verificación inicial, periódica y extraordinaria? La inicial se realiza cuando no cuenta la báscula con una inspección previa. La periódica es cuando ya cuenta con una inspección previa y está dentro del periodo de inspección. Y la extraordinaria es cuando ya cuenta con una inspección previa y está fuera del periodo de inspección. Gabriel, ¿qué es una verificación inicial, periódica y extraordinaria? La inicial es cuando no cuenta con una inspección anterior. La periódica es cuando están dentro del periodo de inspección y la extraordinaria es cuando están fuera del periodo de inspección. Viridiana, en qué circunstancias, se pierde la condición de instrumento verificado? Cuando la báscula ha sido reparada o ajustada. Carlos, ¿en qué circunstancias se pierde la condición de instrumento verificado? Cuando la báscula ha sido calibrada o reparada. Gabriel, ¿en qué circunstancias se pierde la condición de instrumento verificado? Cuando el instrumento ha sido reparado o calibrado.
Viridiana, ¿cuáles son los requisitos para realizar una inspección anual? Que esté dentro de que la báscula esté dentro de la lista de instrumentos, no, de la lista de aprobación de modelo prototipo y que ya tenga una verificación previa. Y que tenga más de 10 años menos de 10 años de antigüedad. Carlos, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir para que realices una inspección anual? Que aparezca en la lista de modelo de aprobación o prototipo, no tener una antigüedad mayor a 10 años y ya contar con una inspección previa. Gabriel, requisitos para realizar una inspección anual. Contar con una verificación previa, no ser mayor a 10 años y que tenga número de aprobación de modelo prototipo. Bien. Viridiana, ¿qué pasos debe de seguir para realizar la inspección de una báscula de 7 kilogramos de alcance máximo y división de escala de 1 gramo, a grandes rasgos? Primero, tomar los datos del cliente y de la báscula, calcular los intervalos de pesadas, ver la información de la báscula, realizar la precarga, realizar inspección visual y las pruebas de exactitud, de excentricidad y de repetibilidad. Pues, bueno, concluir si, después de todas las pruebas, si el instrumento es apto o no. Carlos, ¿qué pasos debe de seguir para realizar la inspección de una báscula de 7 kilogramos de alcance máximo y una división de escala de 1 gramo? Recolectar los datos de la báscula, los datos del cliente, sacar los intervalos de peso, sacar las divisiones de la báscula para saber la clase de exactitud, realizar la precarga para posteriormente pasar a la inspección visual y después de la inspección visual hacer las pruebas metrológicas de exactitud, de excentricidad y repetibilidad y concluir si el instrumento es apto. Gabriel, ¿qué pasos debe de seguir para realizar la inspección de una báscula de 7 kilogramos de alcance máximo y una división de escala de 1 gramo? Recolectar los datos de la báscula, datos del cliente, seguir con los intervalos, sacar sus errores máximos permitidos, pasar a hacer una precarga, pasar a la verificación visual, seguido de sus pruebas metrológicas, en este caso exactitud, excentricidad y repetibilidad, y terminando llegando a la conclusión de saber si el instrumento cumple o no cumple. Bien, gracias.